Sí, Karate Kid es un plagio de sí misma. No, eso ya todos lo sabemos. Me refiero a que hay un concepto dentro de la película que es un plagio de una obra de pasado. Así es, el acto de encantar serpientes o hipnotizarlas. No me refiero a encantarlas con el sonido de una flauta cuando son sordas y que lo que en realidad hacen es emitir vibraciones con el pie. Bueno, en fin. Sino a lo que hacen en la película, cuando un artista marcial mira una serpiente fijamente y la serpiente refleja los movimientos de ella. Es decir, la mujer hipnotiza a la serpiente. Para poder ver esto más a fondo hay que remontarnos a la antigua Grecia, como 300 años, poco menos, antes de Cristo. Así es, la historia es Jasón y los argonautas. Apolonio de Rodas describe muy bien los viajes que tiene Jasón desde Yolcos a la tierra de Cólquida. Bueno, de hecho tenemos adaptaciones muy recientes del siglo XX, libros, películas, solamente que aquí Jasón parece, no sé, como un hombre ya mayor, en espera de su cuarto hijo, o qué sé yo, cuando la realidad es que Jasón es un mozalbete flaco, así es un chabón medio sonso, impulsivo, y medio descalzo porque justamente cuando iba a pasar por un río, se encontró una ancianita y decidió llevarla en sus hombros al otro lado, lo equivalente hoy en día a llevar a una mujer mayor por la calle para cruzar del otro lado esquivando tráfico. Bien, entonces digamos que él es el heredero al trono de Yolcos y en una de esas decide ir a hablar con el rey. Sin embargo, de un modo sorprendente, sí, es tonto pero como muy entusiasta, y verán por qué, de un modo sorprendente se ve comprometido a poder probar que es digno del trono. Para eso, se hace alarde de que podría llevar a cabo la mayor proeza del mundo, que es ir hasta las tierras de Cólquida para poder robar, reclamar o hacerse con su tesoro nacional, un objeto que les brinda prosperidad y tranquilidad a toda la región, el vellocino de oro, el cual está en el bosque sagrado de la Cólquida, donde solamente el rey sabe su ubicación. Bueno, pues de este modo verás que fue un poco imprudente comprometerse a tal proeza, puesto que nada le garantizaba que podría regresar victorioso, o siquiera con vida. Es así como el rey le mandó a crear un barco llamado Largos y le asignó un timonel, justamente Argos. Bueno, pues pensaríamos que el pobre Jasón está solo en todo esto. Ja, nada más alejado de la realidad. Deberías ver la cara del rey cuando vio nada más la lista de personas interesadas en embarcarse con Jasón. Así es, la noticia recorrió toda Grecia y es así como guerreros de los más fuertes, héroes de la talla de Hércules, Teseo, Castor, Pollux, eh, los hermanos hijos de Bóreas y por supuesto Orfeo, decidieron también ser parte de aquella aventura, una de las más grandes de todos los tiempos. Así es como todos aquellos héroes se embarcaron a las lejanas tierras de Cólquida. Así es, estamos viendo el surgimiento de los primeros Avengers. Bueno, pues creo que sepas que las aventuras de los Avengers palidecen en cuanto a las aventuras que tuvieron que surcar todos estos héroes. Nada más para que te des una idea, su primera prueba fue poder salir de una isla infestada de banquetes y mujeres insaciables. Sí, tuvieron que juntar una voluntad inimaginable para poder salir de ahí. Ah, sí, y también enfrentaron sirenas, osos marinos, arpillas, eh, bueno, toda clase de peligros. Ajá. Una vez llegando a la Colquida, Jasón llamó la atención de una persona, probablemente la más importante de todos, nada más y menos que la princesa Medea.
Pero no esta Medea tan fría, tan, no sé, sino esta Medea, una mujer que, sin saberlo, es muy probablemente la persona más poderosa, la mujer mortal más poderosa de toda la antigüedad. Sí, ella es una bruja. Me parece que es descendiente de Circe, que es una bruja. Entonces, al Jasón haber encantado a Medea, la princesa, tenía una gran ventaja, puesto que una vez que ésta habló con el rey para preguntarle cómo hacerse con el vellocino de oro, este le mencionó que había unas pruebas que habría que, pues, pasar, las cuales eran prácticamente imposible. Por Dios, una de ellas consistía en plan en agarrar unos bueyes metálicos para sembrar unas raras semillas, sin saber que aquellos bueyes metálicos eran un regalo de un dios herrero que justamente lanzaban fuego, y que esas semillas no eran más que dientes de dragón de las cuales aparecerían unos humanos súper aguerridos. Así que, sí, pruebas dificilísimas de pasar. Sin embargo, la fortuna le sonrió a Jasón, y al estar Medea perdidamente enamorada de él, accedió a ayudarlo a cambio de que él jurase que se iba a casar con ella. Y es así como Jasón pudo con todas y cada una de las pruebas. Sin embargo, todo el mundo sabía que el rey no cumplía con su promesa. Así que Medea habló con Jasón para decirle que él, ella le ayudaría a conseguir el preciado vellocino de oro, pero que a cambio tendrían que salir huyendo, despavoridos de ahí. Y este aceptó. Dice, ellos dos por una senda llegaron hasta el bosque sagrado, buscando la enorme encina sobre la que estaba echado el vellocino, semejante a una nube que se enrojece con los encendidos rayos del sol naciente. Pero frente a ellos tendía su larguísimo cuello el dragón, que vigilante con sus ojos insomnes los había visto venir. Silbaba de manera espantosa, y alrededor de las extensas orillas del río y el inmenso bosque resonaban. Sí, el detalle es que el vellocino estaba cuidado por un guardián, un dragón, el dragón de la Cólquida, que es un dragón insomne. Así es decir, un dragón que nunca duerme, un vigilante que no cierra los ojos. Esta figura sería tal vez después reemplazada por los grifos en la Edad Media, puesto que justamente los grifos no duermen. Pero bueno, mientras tanto, seguimos. Lo oían incluso quienes muy lejos de la titánide Ea habitaban la tierra de Cólquide, junto al curso del Lico, el cual, separándose del rumoroso río Abraxes, aporta su sagrada corriente al Fasis, y reunidos ambos en uno van a desembocar en el mar caucásico. Con el pavor se despertaron las parturientas, y a sus niños pequeños, agitados por el silbido mientras dormían en su seno, rodearon con sus brazos angustiadas, como cuando por encima de un bosque incendiado giran inmensos torbellinos de humo, ennegrecidos, y uno tras otro, enseguida, surge sin cesar, elevándose desde abajo en espirales hacia lo alto por el aire. Hacia entonces, aquel monstruo retorcía sus inmensas ondas cubiertas de resecas escamas. Mientras éste serpenteaba, la joven se lanzó ante sus ojos. Aquí dice una anotación: Medea trata de hipnotizar al dragón haciéndole fijar sus ojos en ella. Ahí lo tienen, la primera persona que intentó hipnotizar a una serpiente en la antigüedad. Dice, la joven se lanzó ante tus ojos, invocando con dulce voz al sueño protector,
el supremo de los dioses, para que hechizaran al monstruo, y clamaba a la soberana noctiva, la infernal, la misericordiosa, que le diera acceso. El ensónida la seguía aterrorizado, pero aquel, ya hechizado por su encantamiento, relajaba el largo espinazo de su terrigen espiral y extendía sus incontables anillos, como cuando en apacibles mares rueda una ola negra, débil y silenciosa. Pero no obstante, levantando aún en alto su horrible cabeza, trataba de engullir a ambos con sus funestas mandíbulas, mas ella, en su brebaje, entre encantamientos, rociaba eficaces pócimas por sus ojos, y por encima y alrededor, el intenso olor de la pócima le infundía el sueño. En el sitio mismo dejó apoyada la mandíbula, y sus inmensos anillos quedaron extendidos por detrás muy lejos a través del arbolado bosque. Entonces él cogió la encina, el vellocino dorado, él cogió de la encina el vellocino dorado por indicación de la joven, y ella, manteniéndose quieta de pie, untaba con su pócima la cabeza del animal, hasta que el propio Jasón le ordenó volverse hacia la nave, y abandonaron el muy umbroso bosque de Ares. Como puedes ver, tenemos que Medea miró fijamente al dragón, que no es más que una serpiente. Así es. Ya hemos hablado en el canal de que para los griegos las serpientes, perdón, los dragones, no eran otra cosa que serpientes, grandes serpientes. Sí, de acuerdo con Plinio el Viejo, eran serpientes. Los dragones más grandes, o sea, las serpientes gigantes, llegaron a alcanzar 8, 9 metros, 10 cuando mucho. Para ellos eso era un dragón de gran tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que, ok, esto lo podemos ver también en Flaubert. Vemos que hay un simbolismo entre la serpiente y la mujer. De hecho, es un elemento que data desde la diosa Eurynome, desde antes de la cultura griega, donde la serpiente se asocia a la mujer, e incluso la serpiente es seducida por la mujer, y el cual curiosamente encontrará su reverso en el cristianismo, donde es la serpiente quien seduce a la mujer esta vez. Pero bueno, a lo que vamos es que hay otras versiones donde Jasón es ayudado por Orfeo, quien toca la lira, para dominar al dragón, pero como les digo, las serpientes son sordas, así que no sé si ayude mucho. Bueno, es en este punto donde quiero marcar esto. Si te das cuenta, cuando los griegos hablan de un dragón, están hablando de una serpiente. Eso es. ¿Y qué es lo maravilloso de esa serpiente, de ese dragón? No es que tenga alas, no es que tenga patas o lance fuego. Es que es insomne, es que no duerme. Lo maravilloso, lo mágico, lo fantástico, lo divino es que no necesita dormir. Eso es algo fantástico, algo fabuloso, algo irreal. Por tanto, es de notar que hay muchas representaciones en las cuales, pues la serpiente es una serpiente gigantesca, pero al fin y al cabo una serpiente. Así es, para los griegos el dragón es una serpiente. Eso es para los griegos un dragón. Digo, una serpiente asusta muchísimo. Ahora imagínate una serpiente de 8 metros, 9. Por Dios, eso da mucho miedo. No necesitas ponerle alas, patas para que eso asuste. En algunos casos, como lo indica el mito de Cadmo y Armonía, pues el dragón de Ares tiene una cresta. Era una serpiente con cresta. Y es por eso que puede haber una serpiente con cresta. Y esta también llamada un dragón. Claro que sí. Sin embargo, existen versiones con serpientes grandes de escupefuego, y esto es algo muy curioso porque en ninguna parte del mito se menciona que el dragón de la Cólquida tenga la capacidad de escupir fuego.
De hecho, es curioso porque su atractivo, su aporte fantástico radica en el hecho de que no duerme. No necesita escupir fuego para hacer algo fantástico. Y sí, probablemente haya dibujos donde hacen demasiado exagerado el tamaño del dragón. Pero digo, al final es porque hay una versión que el dragón regurgita a Jason, la serpiente regurgita a Jason, y imagino que es por eso. Pero al final de cuentas es lo mismo, lo duermen, y es una serpiente, está bien. Así es, si uno busca las vasijas, las ánforas griegas del pasado, podrá darse cuenta que de lo que se trata es de un cuadro cuya composición es simétrica, y tenemos a Medea distrayendo a la serpiente y a Jasón robando el vellocino. Curioso, ¿no? Esta es Medea seduciendo a la serpiente. Bueno, sin embargo, hay aberraciones, que esos son aberraciones, en las cuales el dragón ya no es una serpiente. Aparte de la cresta, le añaden elementos para hacerlo más fantástico todavía, sin necesidad de, por ejemplo, le añaden patas, garras. Así es. ¿Qué está pasando? ¿Por qué rayos hacen eso? Ok, ¿por qué tenemos alas y patas de repente en un dragón que para los habitantes de aquel entonces consistía en una pinche culebra? Pues sí, lamentablemente las representaciones artísticas siempre tienden a mezclar, sí, siempre tienden a mezclar los elementos del presente con los del pasado. Es por eso que la palabra dragón, que en un principio remitía a una serpiente de gran tamaño, ahora remite a un ser que tiene patas, alas o parece un dinosaurio. ¿Qué carajos está pasando? ¿Por qué demonios tenemos que llegar a esto? Es decir, para los griegos no existía un ser de tal tamaño, perdón, de tal, no sé, de tal forma. O sea, para los griegos esto es un sinsentido. Para los griegos de aquel entonces no era necesario tener patas y esas cosas para que una serpiente fuera aterradora. Y cada vez que veo una imagen de este tipo me pregunto, ¿dónde está el Hobbit? ¿Dónde está Gandalf? Estamos viendo dragones medievales en escritos que tienen desde el 295 a.C. y nos quedamos con cara de ¿qué demonios? ¿Es en serio? Carajo, ¿quieren dejar de ver el mundo del pasado con la mirada del presente? Se supone que uno busca la historia para ver las formas de vida, pensamiento de aquel entonces, pero si cada vez que vamos a hacer eso manchamos esa imagen con lo que traemos puesto en la cabeza, no llegaremos a mucho. Agradezco a Gredos que, a pesar de que no está Medea para seducir a la serpiente en este caso, al menos hace énfasis que el gran dragón de la Cólquide es una serpiente. Y con respecto a Medea, sí, al final de cuentas, ella se consigue un carro con serpientes voladoras. En algunos casos, serpientes aladas, que no necesitan más para poder volar. ¿Y por qué diablos tenemos este tipo de imágenes? O sea, ¿por qué carajos Medea tendría un par de dragones medievales o injertos de grifo para poder viajar? ¿Qué? ¿Me dirán que es físicamente imposible que unas culebras puedan volar? Pues te tengo noticias. Es físicamente imposible que exista un maldito dragón. Así que, ¿en qué clase de mundo estamos? Estamos en un mundo donde una carta de un juego tiene más sentido que la portada de un libro de mitos.